Hoy, en un nuevo podcast, vamos a hablar de los 4 dogmas marianos. Esta vez, la maternidad divina de la Virgen. Acompáñanos a vivir esta nueva aventura. ¡Vamos! A lo largo de la historia de la Iglesia, hemos comprendido y hemos encontrado que María tiene un papel preponderante en la historia de la salvación del género humano. Y esa preponderancia empieza con su gran dogma, que es el de María es madre de Dios. Pero la maternidad divina de María se debe explicar desde un plano honoríficamente teológico, honoríficamente espiritual y honoríficamente escrito. La Sagrada Tradición, escrita o oral. Desde los inicios de la historia se sabe, desde el Génesis, que es el protoevangelio mariano, que iba a haber una mujer que iba a aplastar la cabeza del demonio. Esa mujer es la Santísima Virgen María. Después, el Señor manda otra señal. Miren a la mujer virgen, Isaías 7:14. Ella parirá al Rey de las Naciones. Después de eso, hay otra anécdota más arriba, Apocalipsis 12, y una mujer que estaba encinta pariendo con dolores de parto, y parió a un rey. Esa historia de la salvación, donde está María involucrada, es una unión unísona con Cristo. Y empezamos desde plenamente el plano teológico. María, ¿por qué es madre de Dios? Porque Cristo, que es parte de la Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre que desde todos los siglos es el creador de todo, junto al Espíritu Santo y a Cristo, que siempre fueron, son y serán, desde antes de que Cristo se engendrara en el vientre de María, Él ya existía. Él es preexistente, es decir, Él tomó naturaleza humana, Él tomó carne de la carne de María y sangre de la sangre de María, ¿sí? Para compartir con nosotros ese misterio que es la encarnación. Al asumirse Él, encarnarse en María, esa encarnación, con esa encarnación asumió todos los pecados, asumió toda la condición humana, tanto así que el apóstol San Pablo lo dice: Jesucristo fue uno igual que todos, menos en el pecado. Todo fue igual. Sintió hambre, sintió sed, sintió cansancio, tuvo que dormir, tuvo que meterse cronológicamente en el tiempo y en el espacio de los seres humanos, en el cronos, saliendo del Kyrios o del Kairos. Esa humillación de Dios vino por los brazos amorosos de María, donde ella en su sí tomó en su seno a nuestro Señor Jesucristo y se convirtió en Madre de Dios. Aquí hay un problema y una confusión con otros hermanos que no entienden, no comprenden
y no escuchan los términos. Es decir, María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, María no es madre de Dios Padre, es imposible. María es madre de Dios Hijo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Negar la divinidad divina de María es negar la divinidad de Cristo. Recordemos que Jesucristo tiene una unión hipostática, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Esta unión hipostática que nosotros la tenemos desde los inicios de la historia, no se antepone una parte encima de la otra, no es más hombre que humano, no es más hombre o no es más humano que Dios, no es más Dios que humano. Las dos vertientes están unidas, una sin anteponerse encima de la otra, una sin contrariar a la otra, sino que Él mismo va comprendiendo y va caminando con esas capacidades y con ese entendimiento sobrenatural. Al tanto decir de que la parte sobrenatural de Dios, que es los milagros, que Jesús sabía lo que estaban pensando, las intenciones de los demás, la parte portentosa, la misericordia, el perdón de los pecados, toda esta parte, caminar sobre las aguas, este es mi cuerpo, transformar un pan en carne, un vino en sangre, toda esa parte sobrenatural es la parte divina. Pero también tenemos la parte donde se enojó en el templo, también tenemos la parte donde lloró en Jerusalén, también tenemos la parte donde no comprendía, la parte donde estaba en el huerto orando y diciendo que tenía mucho susto, estaba asustado, que el espíritu está fuerte pero la carne es débil. ¿Sí? Tenemos a ese Jesús así, pero esas dos vertientes en él eran una sola. No era que un día amanecía solo humano, un día amanecía solo Dios. No, eso es una herejía. Uno fue Arrio y el otro fue Nestorio, cada uno negando la parte humana y el otro negando la parte divina. Entonces no podemos caer en esas herejías ni en esos errores teológicos de separarlos tantos. Hay algunas personas que dicen que María fue madre de la persona humana, mas no de la persona divina. La unión hipostática de Cristo es clara, verdadero Dios y verdadero hombre, no se pueden separar. Es como si quisiéramos separar las cuestiones que son unidas en una sola. Por ejemplo, cuando yo tengo un vaso con agua, pues es algo líquido, ¿cierto? Cuando yo tomo ese vaso y lo pongo en el congelador, en el frigodor, donde se congela, hablo para diferentes países, donde se congelan los alimentos, ¿sí? Ahí se vuelve hielo ese vaso con agua, que en la primera instancia era líquido, ahí se volvió sólido, pero no deja de ser agua. Y si yo tomo ese vaso con agua que está vuelto hielo y lo pongo en una olla y lo empiezo a calentar, empiezan a salir burbujas y empiezan a salir el vapor, agua en vapor. Cuando uno ve que ya el agua está caliente, el vapor que bota es agua, pero en sentido gaseoso, o sea, en sentido vapor, aire. Entonces están los tres estados del agua: líquido, ya te lo dije, la primera; sólido, es el hielo; y ahora gaseoso, ¿sí? No puedo agarrar esa agua que se está yendo ahí. Entonces las tres son agua, pero son en tres formas diferentes. Lo mismo es la Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. Son diferentes, pero son lo mismo. Son tres estados diferentes, son lo mismo. Para hacer una analogía un poco para que nos podamos comprender. Entonces, ¿de dónde pudo salir todo esto de comprender esto teológicamente y con un poco de sencillez? Entonces, vamos a lo que es lo conciliar. Nosotros lo conciliamos lo colocamos como iglesia, como un dogma, que es un dogma, es una verdad que debe de ser creída para el bien de todos los fieles. ¿Sí? Entonces, en el concilio de Éfeso, en el año 431, ¿sí? Este concilio nos dio a entender de que aquí había un dogma, que es una verdad que debe ser creída para el bien de los fieles. Entonces esa verdad que debe ser creída para el bien de los fieles sentenció: si alguno no confesare que el Emanuel, Cristo, Dios con nosotros, es verdadero Dios, y que por tanto la Santísima Virgen María, Madre de Dios, porque parió la segunda persona del Verbo Divino, sea anatema. El Concilio Vaticano II hace referencia al dogma y dice lo siguiente: desde tiempos antiguos la bienaventurada Virgen María es honrada con el título de Madre de Dios. Está hablando del Concilio Vaticano II, ¿no? Ahorita, hace nada, hace 50 y pico de años. ¿Sí? Desde tiempos inmemorables y antiguos, la bienaventurada Virgen María es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acudimos y suplicamos en todos los peligros, necesidades y angustias. Constitución dogmática Lumen Gentium, capítulo 66. Entonces, ahí podemos ver también la parte bíblica, donde podemos argumentar que María es Madre de Dios. Es en el saludo de la pariente de la prima Santa Isabel. Cuando estamos en Lucas, ¿no? Situémonos en Lucas, en los versos 2 y 3, 1, 2 y 3, ahí es donde está todo. Situémonos ahí y ahí va a decir que después viene el anuncio, toda esta situación. Entonces fue apresurosa a visitar a su prima. En cuanto la saludó, saltó de vientre, saltó el niño que tenía el vientre y le dijo: ¿de cuándo acá que la madre de mi Señor? En la Biblia, cuando se habla de Señor, se habla de divinidad. La madre de mi Señor, la madre de mi Dios, la madre de mi Adonai, la madre del dueño de mi ser, la madre de mi rey, ¿sí? Viene a visitarme. Eso no lo dicen sino las escrituras. A mí me causa una gran alegría saber que estamos cimentados en roca sólida. Entonces, otro argumento. Cuando está Jesús dando el discurso: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y el Padre me lo da porque yo se lo he revelado y el Padre me lo ha revelado a mí. Y todo aquel que está, y hace un discurso hermosísimo de unión. Y viene Felipe, el apóstol Felipe, San Felipe, y se le acerca, ¿no? Y como todo ser humano, dijo: aquí fue. Facilísimo. Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús se volteó y le dijo: ¿tanto tiempo con vosotros, Felipe, y no me conocés? ¿No sabes que quien me ve a mí, ve al Padre? El Padre y yo somos la misma cosa, unión hipostática.
clarita, la dijo el Señor. O sea que María es madre de aquel que el Padre y Él son el mismo. ¿Sí? O sea que María es madre de ese hombre que dice, yo y el Padre somos uno solo. ¿Sí? Y para finalizar este primer acto, entonces, supongamos que en estos 4 dogmas marianos, y hagamos este ejercicio, supongamos que el demonio y Jesús están en un cuarto oscuro, y yo estoy predicando, y yo digo, María no fue madre de Dios. María, una mujer cualquiera, como común y corriente como todas. María no es nada al lado de Jesucristo. María, eso solamente fue que Dios la utilizó y ya. Y en el fondo se escuchan unos aplausos. Bravo, ese es mi hijo. Muy bien. Adelante, sigue así. Esa es la predicación que necesito. En el corazón de cada uno, ¿quién crees que está aplaudiendo y está diciendo que esa es la predicación que se necesita? Creo que en el corazón de cada uno salió que es el demonio, ¿cierto? Bueno, terminamos este podcast, este especial de los 4 dogmas marianos. Seguiremos buscando los otros 3 dogmas que faltan. Nos veremos en los próximos podcasts. Un abrazo, Dios los bendiga. No olviden suscribirse y si tienen alguna anotación más, escríbanlo y los tendré en cuenta para el aporte y la renovación de todos estos videos. Un abrazo, Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.